emoción o razón. ¿Cuál es la postura que debemos adoptar como cristianos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto? Las personas que viven por emoción, que viven por el sentimiento, se les cataloga como místicas. Las que nos inclinamos por el razonamiento, se nos tacha de religiosos. Pero como he dicho, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto? ¿Qué es lo que podemos hablar acerca de esto? Yo este tema lo he titulado "Lo que sientes nunca puede superar a lo que sabes", o el sentimiento no debe superar a la razón. El cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. En el primero está alojada un órgano llamado la amígdala. La amígdala está situada en el sistema límbico. En el argot o el vocabulario médico o psicológico, la amígdala forma parte del llamado cerebro profundo, ese donde priman las emociones más básicas, tales como la rabia, el dolor, el miedo. Por otra parte, está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral. Es el encargado o responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas, como por ejemplo el razonamiento, la razón. Vamos a leer un versículo y hacer una pequeña exégesis acerca de este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Es un versículo súper conocido. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los cristianos, tanto judíos como gentiles, ahora formamos lo que se llama el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. ¿Debemos o no debemos ofrecer sacrificios? Sí, este versículo, capítulo 12:1 de Romanos, nos dice que debemos ofrecer sacrificios, pero no como se ofrecían en el Antiguo Testamento, y no en el templo de Jerusalén, porque recordad, dice en Corintios que nosotros somos el templo de Dios. Pero también dice en este versículo que nosotros somos el sacrificio. Y si nosotros somos el sacrificio, debemos presentar nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo, entiéndase que es todo lo que somos. Es el compendio de todo lo que somos. Y todo lo que somos implica nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros patrones mentales, aquellos que nos dirigen, por los que nos dirigimos. La palabra griega usada aquí, que se traduce como culto, se usa en la Biblia para referirse a las ceremonias del templo judío. Romanos 9, versículo 4, Hebreos 9, versículos 1 y 6. Pero aquí, en Romanos 12:1, cobra un nuevo sentido. Somos nosotros, nuestros cuerpos, y dentro de nuestro cuerpo, obviamente, está nuestra mente, están nuestros pensamientos. En el diccionario bíblico Strong, la palabra griega traducida como racional, nuestro culto racional, significa perteneciente a la razón y como tal requiere una respuesta racional, nunca emocional. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Daos cuenta que Pablo dice que no andamos en la carne. Cuando Pablo dice esto, no está diciendo que él sea un ser infalible, no se está endiosando, no se está deificando, simplemente está diciendo que es alguien mortal, que vive en medio de las realidades del mundo actual, pero que no pertenece a este mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, debe interpretarse de la siguiente manera.
No batallamos contra la carne y la sangre. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Por lo tanto, como nuestra lucha no es con armas carnales, debemos usar las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? No seamos místicos, es la palabra de Dios, es el razonamiento, es el poder de Dios. Y el propósito de todo esto es la destrucción de fortalezas, es la destrucción de argumentos, todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Aquí Pablo se refiere específicamente y únicamente a la batalla que se confronta en la mente, librada contra toda idea, bien sea de arrogancia o frustración. Las denomina argumentos, y los argumentos se derriban con otros argumentos, se rebaten con otros argumentos. Todo lo opuesto al verdadero conocimiento de Dios debe ser rebatido, debe ser derribado. La intención es llevar todo pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. Ahora también nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La obediencia, en el diccionario bíblico Strong, viene del griego upakoe, traducido significa debajo, y proviene de una raíz griega que es akuo, que traducido quiere decir oír con sumisión. Es decir, hay que someter todo pensamiento. No podemos tener un sentimiento así y dejarlo que nos embargue y que gobierne nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo, pero gobernada por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Muchas veces nos ocurre como le ocurrió en cierta ocasión a David. Miren, en el Salmo 40 siempre lo hemos reflejado la mayoría de las veces de una forma positiva. Nunca hemos ahondado, por lo menos así ha sido mi caso, siempre que he hecho referencia a este Salmo, porque empieza alabando y dando mérito a la soberanía, a la grandeza de Dios. Pero si entramos y profundizamos en cómo se podría sentir el autor, que no era otro que el rey David, podemos vislumbrar cuál era el sentimiento que le embargaba en ese momento cuando escribe este salmo. ¿Por qué digo esto? Mira, según nos vamos adentrando en el Salmo 40, versículos 12 y 13 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y sella este maravilloso capítulo, el capítulo 40, de una forma magistral, pero que también revela cuál era su estado anímico, su estado emocional. Dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová, fijaros bien en el tiempo, en el verbo y en el tiempo en que habla. Jehová pensará, no piensa, pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No nos pasa muchas veces como David, que nos dejamos llevar un poco por la situación. Las emociones provocan miedo, el miedo parálisis, frustración y pérdida de control. Cuando una persona ha perdido el control, permitiendo que sus pensamientos dominen y dirijan su vida, esta persona está perdida. La persona que se deja llevar por las emociones, un día está en lo más alto de la cúspide, pero al otro día está en lo más profundo del pozo. Esa persona está predispuesta a sufrir una patología. A veces creemos que el cristianismo, o hemos interiorizado de alguna forma de que el cristianismo tiene que ser estar metidos en una esquina llorando nuestros problemas. Y mira, sí es cierto que Dios trabaja por medio del dolor, eso está en la Biblia, es inaludable, no lo podemos sacar de la Biblia y de nuestra vida, eso es real. Pero en ningún momento se nos dice en la Biblia que tengamos que vivir amargados. La Biblia habla de esperanza. La Biblia nos habla de que tenemos que almacenar en nuestro corazón la esperanza. Y de tal manera tenemos que albergar en nuestro corazón la esperanza. Que esa esperanza sea un reflejo y sea una luz que llame a las personas que están en el mundo. Que seamos un reclamo para esas personas que están sufriendo, porque que vean en nosotros que dentro de nuestro sufrimiento lo encajamos con una esperanza diferente a la que ellos tienen. Esto es lo que refleja la Biblia, esto es por donde nos debemos dirigir, por medio del razonamiento que nos da la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos dice
que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nuestro fin en este mundo va a ser el comienzo de la vida eterna. Y esto es un motivo de gloria, esto es un motivo de celebración. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestro fin es con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios habla a Moisés, le hace el llamamiento. Llega un momento que Moisés, en Éxodo capítulo 32, 12, y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. ¿Cómo debemos interpretar esta palabra que Dios le dice a Moisés? Te he conocido por tu nombre. Dejadme ilustrarlo de la siguiente manera. Mira, cuando un director hace un casting para buscar un actor, busca una persona que sea capaz de interpretar el personaje, alguien que esté capacitado, que sepa interpretar el personaje al que se tiene que amoldar. Pero hay una palabra conocida en el argot cinéfilo que es retrollamadas. Estas retrollamadas no significan otra cosa que cuando un guionista escribe un guión pensado para un actor específico, no necesita buscar ningún actor, está pensado para ese actor. Y esto es lo que Dios más o menos le está diciendo a Moisés: te conozco por tu nombre, es decir, yo sé que tú estás preparado para esto porque yo te he preparado para esto, es decir, el papel ya es tuyo. Y en el versículo 14 le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y todo el mundo que me conoce sabe que yo jamás descontextualizo los pasajes de la Biblia. Es cierto, este pasaje es en concreto para Moisés. Pero mirad lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Al que venciere, esto es a todos, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando Él escribe su nombre sobre nosotros, esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. Jesús está reclamando algo que es suyo, algo que es de su pertenencia. Nunca olvides esto, perteneces a Jesús. Y esto tienes que interiorizarlo. Esto va en el razonamiento, esto va en la creencia de la Biblia. A veces interpretamos la Biblia de una forma errónea, de una forma incorrecta. Cuando se nos habla de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, fijaros bien que comienza con un conector. Dice, ahora bien, para entender este ahora bien, lo que sigue después, tenemos que ir al contexto inmediato de la palabra, a lo que antecede a este conector. Y lo que antecede a este conector está escrito, empezamos en el versículo 37, dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Daos cuenta, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te das cuenta cómo nos está hablando de la fe para sanidad? Hay al menos unos 6 o 7 tipos de fe. Entre ellos está el don de fe y la fe profesante. Aquí está hablando de la fe profesante. Este versículo que siempre se ha usado para hablarnos de la fe, de visualizar, se ha sacado completamente de contexto. Ese no es el contexto bíblico. Vamos ahora sí, después de leer esto, vamos al versículo 1 del capítulo 11. Dice, y ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Te das cuenta? Como cuanto más nos sumergimos en el texto, en el contexto, nos revela que es una fe profesante, no es una fe para obrar milagros, sanidades ni señales. Sí, hablando de Abel, habla de Enoc, dice, porque Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. ¿Por qué? Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Podríamos seguir haciendo exégesis del pasaje, y cada vez que nos adentrásemos más en el pasaje, veríamos cómo
Esta fe nos está hablando de la fe profesante, nunca del don de fe, nunca de un don que sane, nunca de un don que haga milagros. Y aquí se ha sacado una interpretación errónea. Hay que visualizar lo que tú quieras obtener. La fe es la que nos habla, la creencia, la dependencia total de la palabra de Dios, del Dios vivo, del Dios trino, del Espíritu Santo. Porque no olvides esto, el Espíritu Santo está en ti, Él ha prometido, Jesucristo mismo ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el momento en que interiorices esto, que hagas que esto sea carne de tu carne, que estos patrones mentales formen parte de tu forma, de tu estructura mental, de tu cerebro, tu vida va a ser diferente. Ya no vas a depender jamás del estado anímico en que te encuentres, de los sentimientos. No vas a estar un día alto y el otro día en lo más profundo del océano, ni del hoyo más profundo de la oscuridad. Se nos ha agotado el tiempo y tengo que terminar. Me gustaría terminar con una historia. Cuenta la leyenda que en cierta región había una pandemia y en el pueblo había un doctor que tenía que cruzar una montaña para ir a otro pueblo a atender a dos de sus pacientes. Cuando iba subiendo la montaña se encontró con la pandemia y le hizo una pregunta: ¿a cuántos te vas a llevar hoy? Y la pandemia le respondió: hoy me voy a llevar a 500. El doctor siguió su camino, atendió a sus pacientes y la pandemia siguió el suyo. Tiempo después cuenta la historia que la pandemia y el doctor se volvieron a encontrar y el doctor le recriminó a la pandemia y le dijo: ¿sabes? Aparte de cruel y mala, eres mentirosa. Y la pandemia le dijo: ¿por qué me llamas mentirosa? Yo no soy mentirosa. Dijo: sí, eres mentirosa. La última vez que nos vimos me dijiste que te ibas a llevar a 500, te llevaste 10.000. Y la pandemia respondió: yo no soy mentirosa. Yo me llevé a los 500 que me pertenecían. Los otros 9.500 murieron de miedo. Y es que, hermano, amigo mío, hermana mía, que me estás escuchando, si eres una persona que vives y te diriges por el sentimiento, eres una persona que estás predispuesta a sufrir una patología. Eres una persona que vas a vivir llena de altibajos en tu vida cristiana. Por eso te recomiendo que uses el razonamiento, pero el razonamiento no humano, el razonamiento tal y como la Biblia nos enseña. Recuerda, nunca olvides esto: Él está contigo. Vive conforme al conocimiento que tienes de la palabra. Adquiere, y si no tienes conocimiento, adquiere ese conocimiento por la palabra. Hay ministerios en la iglesia, hay días específicos dirigidos al estudio de la palabra. No hay excusa para no tener conocimiento de la palabra. Tenemos la palabra por todos los sitios. En nuestra iglesia se nos enseña la palabra. En nuestra iglesia se nos enseña una doctrina sana. Estudia la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios. Te garantizo que tu vida va a ser diferente. Un abrazo y que Dios os bendiga.